Bien, ahora sí vamos a saludar con nuestro primer invitado, el doctor Oswaldo Moreno, analista político. Póngalo en pantalla, Jorge. Con él vamos a hablar sobre la influencia de la CONAIE en la política nacional. ¿Cómo está, doctor Moreno? Buenos días. Buenos días, un saludo a toda la audiencia, a la mina y a todas las personas. Gracias, doctor. Bueno, en estos últimos días, pues creo que la CONAIE ha tomado tal vez esa representación que tuvo tiempos atrás, ¿no? Más vale con esto de lo que le ha pasado a Leonidas Issa, lo de la posta, el caso La Posta, pues yo creo que ha tomado un protagonismo interesante. Y en este momento pues vemos que la CONAIE de alguna manera ha mostrado su posición frente a las políticas que tiene el gobierno actual. ¿Cuál es su criterio, doctor, sobre lo que se puede venir para los próximos meses con el tema CONAIE frente al gobierno? Bueno, hay un concepto que es importante de plantear. En temas políticos, los espacios no tardan en ser llenados. Yo digo esto porque dentro de esta nueva etapa de la República, con un nuevo gobierno, obviamente tendrán que estructurarse o aparecer nuevos actores ocupando los roles que se necesitan o que se establecen en la política. Concretamente el rol de opositor. Al estar Correa, digamos, fuera del país por las razones que sean, y haber una ausencia, digamos, de un liderazgo, creo que ISA se está proyectando como ese gran opositor al gobierno. Ahora, ¿qué rol vendría a tener o podría tener? Dependerá mucho un poco de cómo actúe también el gobierno. Yo lo que miro, o por lo menos lo que me da la impresión, hay dos alas dentro del gobierno, una muy radical y creo peligrosa desde mi punto de vista, y una moderada. Entonces, mucho de lo que haga, digamos, no solo ISA, ni la CONAIE, sino los movimientos sociales, dependerán también de la línea de conducción del gobierno. Porque hay un tema que es muy interesante. Te voy a poner el ejemplo de Colombia. En el caso colombiano, el señor Uribe y el señor Duque llevan más de 20 años de poder, esa tendencia, para ellos un muerto más, un muerto menos es un detalle, bastante preocupante lo de Colombia, y para ellos la política puede ser una represión como una política de Estado. No se puede dar esos lujos porque está empezando. Y si él quiere prolongarse en el tiempo su proyecto político, va a tener un poco que moderarse y seguir acciones que beneficien fundamentalmente a los sectores más desfavorecidos de la política de la. Entonces, en ese contexto, yo los veo muy preocupados del CIADI para que venga la famosa inversión extranjera, de un poco de despegar al Estado de actividades productivas, con la institución infantil, un de 200 millones se ha aprobado, buena hora. Pero en ese escenario creo que ese es el rol, digamos, podría consolidarse como ese gran opositor, ¿acaso al neoliberalismo o el gobierno de la? Ahora, hay una posición con respecto al tema del regreso al CIADI del país. Y hay una posición tanto del grupo que es liderado por Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE, y otra posición de parte de los que están cercanos pues al grupo de Pachacuti. En el caso de esta semana entrevistaba a Cecilia Velázquez y ella nos decía que bueno, si tenemos que regresar al CIADI por el bien de todos los ecuatorianos, pues está bien. Pero Leonidas Issa ha sido muy radical, ha dicho que no está de acuerdo con eso de que el país vuelva al CIADI, donde prácticamente pues de entrada tiene que pagar 412 millones de dólares. Mire, a mí me sorprende que la señorita África haya dicho eso. No tiene claro el contexto un poco, o bueno, tal vez es el ala, digamos, de Pachacuti. Aquí hay un tema que es importante, Santiago. Siempre hemos hablado de la famosa inversión extranjera, que nunca no ha representado ni el 1% del PIB ni en nuestros mejores tiempos. Y segundo, aquí no se habla de la verdadera inversión, que es la que creo que hay que fortalecer, reivindicar, favorecer, impulsar, que es la inversión nacional, que es la de los inversionistas nacionales, los que están en este país, los que no tienen su plata en Miami, en paraísos fiscales, los que no se fueron al Perú. Hay que reivindicar a ese empresario que vive aquí, tributa aquí, genera riqueza aquí. Esa es la primera inversión que hay que proteger.
La inversión extranjera, por supuesto, bienvenida. Pero usted no puede tener una política, digamos, donde esté absolutamente en todos los ámbitos de soberanía, seguridad jurídica, etcétera, soberanía alimentaria, en función de estos tratados, que básicamente son las plataformas o la antesala de tratados de libre comercio. Que desde mi punto de vista, los tratados de libre comercio son buenos en la medida que sean bien negociados y bien firmados. No podría, ojalá no nos pase algo como lo que sucedió en México, que el libre comercio ha sido un fracaso rotundo, o varias naciones donde esto ha terminado afectando primero la soberanía alimentaria y segundo, la seguridad de las personas. Entonces, en ese escenario, creo que ISA representa esta postura contraria, digamos, a esta etapa del neoliberalismo, que desde mi perspectiva va a tener que moderarse para efectos de poder prolongarse como un proyecto político en el tiempo. Buenos días, doctor Osvaldo Moreno. Pero vemos también que tenemos la Asamblea, una gran parte, que está apoyando las gestiones del gobierno. ¿Hasta qué punto va a llegar ese apoyo? ¿Usted cree que ese apoyo se va a mantener o que en el camino esa cuerda pues se va a ir rompiendo en función de los cambios que está teniendo la CONAIE y todos estos movimientos? Voy a ponerle un ejemplo del día a día. No, pero no es lo mismo un noviazgo de 2 semanas que un matrimonio de 10 años. Entonces, sin duda, en este momento el gobierno está en su luna de miel, en su primera etapa, en temas muy importantes, por ejemplo, el programa de vacunación. Yo creo que el gobierno está cometiendo un gran error, sobre todo en la manera de la comunicación de dicho plan. Se pretende por medio de TikTok que la gente se entere, está complicado. Eso de alguna forma proyecta el fracaso, digamos, en materia de ausentismo que tiene este plan de vacunación. Yo creo que deberíamos retomar el tema de las cadenas nacionales. Solo un 54% de la población en Ecuador tiene acceso a Internet móvil, es decir, desde sus plataformas digitales en sus teléfonos o sus casas. Y en ese escenario, obviamente el gobierno tiene que legitimarse, y la única forma de legitimarse es con una gestión efectiva del gobierno. Y esa gestión efectiva del gobierno es con los hechos. Esto no es un tema de publicidad, TikTok. Hay ciertos indicadores que en el gobierno tiene que trabajar. Por ejemplo, la seguridad. Para enero del 2017, el Ecuador reportaba 5 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Para que tengan una idea, este es el parámetro con el que se mide la seguridad en un país. El país más violento del mundo en algún momento fue Honduras, con 180 muertes por cada 100.000 habitantes. Para que tenga otra idea, Afganistán, Irak, Siria, tienen 25 muertes violentas. Cuando terminó el mandato de Moreno, prácticamente se duplicó esa cifra hasta el 8 o el 9, si no me equivoco. Entonces, hay ciertas agendas que afectan desde su calidad de vida o desde su expectativa de vida, sus factores de riesgo, hipertensión, diabetes, sobrepeso, y la seguridad. Está tan grave como que te den infartos que te asaltan y te mantienen en la esquina. Entonces hay muchas agendas como la desnutrición infantil, por ejemplo, como la vacunación, que creo que tienen que ser la prioridad del gobierno. Y eso no se logra con libros o con filosofía o hablando en español y pensando en inglés. Eso se logra con la conducción estatal, con el fortalecimiento del Estado y fundamentalmente con la recaudación tributaria. Yo estoy de la idea, lo he dicho en varios medios de comunicación, que el Ecuador no necesita una reforma tributaria más, sino aplicar todo el peso de la ley en la recaudación de impuestos. Yo le aseguro que si mañana en cadena nacional sacamos la lista de los 10 más grandes evasores, el día viernes a las 9 de la noche, detenemos a la mitad de esa lista por incumplir la ley el sábado en la mañana, yo le garantizo que el día lunes más de la mitad estarán al día o habrán estos juegos de palo. Entonces el país tiene varios problemas que el gobierno tiene una oportunidad histórica de afrontar o de enfrentar. Porque de lo contrario, por ahora es la luna de miel, el baile del TikTok, el gabinete, es normal. El gobierno se está, digamos, estableciendo, se está sentando en el cargo, digamos, bueno, a pesar de que me sorprende, se prepararon 10 años para gobernar, aparentemente para resolver los problemas en 100 minutos, luego en 100 días, pero sin embargo muchos mandos medios, la gran mayoría del gobierno de Moreno han sido ratificados. Entonces, en ese escenario, yo creo que el gobierno tiene una oportunidad histórica de fortalecer al Estado. Esa es la vía más fundamental. El Estado tiene ojo, cuidado, una cosa es engrosar el Estado, engordarlo, y otra cosa es fortalecerlo. Entonces el gobierno tiene que usar todo el peso de la ley para efectos de poder, como le planteaba yo, tener los fondos en la caja. Mire, hay otro detalle, el precio del petróleo acaba de duplicar. Entonces esto es una buena noticia porque el gobierno anterior dejó un presupuesto con petróleo de $35, si no me equivoco, ya está cerca de los $80.
Así que Lazo tiene una oportunidad histórica. Ojalá, como yo le planteaba, señor Isidro, Dios quiera que la ala moderada del gobierno se imponga. Bueno, efectivamente las cosas se le están dando al gobierno, pero dentro de este espacio hemos tenido bastantes organizaciones y sectores que están en descontento, porque en época de campaña pues se promete muchas cosas. De ahí a poder cumplirlas o llegar a cumplir las promesas de campaña, muchas veces no se dan. ¿Considera usted que en este proceso de asentamiento, como decía, el gobierno pueda de una u otra forma tratar de cumplir, no sé, no creo que todo, porque tampoco creo que en 4 años se pueda cumplir todas las promesas, pero pueda ir de una u otra forma manteniendo la calma con estos sectores que ya sienten que no han sido escuchados, que solamente fue época de campaña, que hemos presentado propuestas y no nos han dado ninguna respuesta? ¿Cómo manejar eso desde el gobierno para así mantener la calma? Porque no queremos paralizaciones. Estamos en un proceso de vacunación, estamos en un proceso de cuidarnos, de salud, de reactivación económica. ¿Cómo mantener eso? En la comunicación de política siempre hay un margen bastante amplio entre lo que es la comunicación de gobierno y la comunicación de campaña. Iniciando porque la comunicación en campaña es de oferta, básicamente es ofertante, es como un noviazgo, le había puesto ese ejemplo, ¿no? Es oferta, 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 promesa. En el gobierno ya pasas a otra etapa, que es la de justificarse. Cuando ya estás en el gobierno, es más o menos que de 24 en 24 horas tienes que ratificar o justificar tu existencia o tu labor. De hecho, ya vimos un caso, yo recuerdo cuando el presidente hablaba de la venta de los aviones, que eran innecesarios, y bueno, el hombre se fue a operarse y al bautizo de su hijo, o al nacimiento de su nieto en Estados Unidos en el avión presidencial. Entonces, este tipo de estaciones, ustedes que salió el secretario, que es un gran tiktokero, el secretario de Comunicación, salió inmediatamente a aclarar que las Fuerzas Armadas lo obligaban, y de alguna forma eso como que fortaleció ese argumento que por ejemplo, el uso de los aviones para llevar dinero, para llevar droga, o sea, el avión presidencial es propiedad de las Fuerzas Armadas y los pilotos son oficiales en servicio activo. Hablaban de que no, se iban sin peso y balance. Ningún avión en el planeta, pregúntale a cualquier experto, puede despegar si no tiene su peso y balance. Ninguna torre de control te autoriza el despegue, así es el iPhone One de los Estados Unidos. Entonces, ahí se vio un caso en el cual entrábamos en la etapa de promesa a justificación. Entonces, son dinámicas comunicacionales totalmente distintas. Obviamente, Lazo no va a poder cumplir todas sus promesas de campaña, porque aquí no es un tema que feliz a toda la humanidad, pero sí tiene una oportunidad histórica por los factores que le había planteado de por lo menos consolidar un gobierno, porque le digo algo en lo personal, yo soy de los primeros, ojalá, espero que el señor Lazo ya su problema de salud esté resuelto con su operación, y ojalá se realice en 4 años, porque eso va a ser sinónimo de que fue un buen gobierno. Correcto, doctor Moreno. Ahora, hay otro tema que se presenta un cierto descontento de parte de la ciudadanía y los jóvenes. El gobierno propuso que cuando asumía el poder, iba a eliminar el famoso examen de ingreso. Ha eliminado un examen, pero queda el otro examen de ingreso. Para las universidades me estoy refiriendo. Entonces, este descontento que hay de parte de esa población que votó, que creía que tal vez que cuando llegaba Guillermo Lazo a la presidencia de la República iban a tener cupos los jóvenes para que ingresen a las universidades, y ya lo ha dicho el presidente de la República. Primero, no eliminó el CENESID. Y segundo, pues no ha cumplido con lo que ha prometido. Yo le reitero lo que le decía, es parte de una entrevista. El gobierno a duras penas tiene mes y medio o 2 meses, no estoy seguro cuánto tiempo tiene en el poder, y están en un proceso, digamos, de adaptación, en un proceso de la transición está completando. Y cuando las transiciones están en proceso o están por completarse, hay una serie de acciones o de eventos que van poco a poco configurando. Entonces, en ese escenario y en ese contexto, yo creo que ahí sí yo voy a pedir un voto de confianza en el sentido de que tenemos que esperar un poquito, ¿no? Hay cosas, por supuesto, que tenemos que criticar, y como usted me lo abiertamente lo he hecho, pero el gobierno el señor tiene mes y medio en el poder. Hay que tener un poquito de paciencia en ese sentido, y retomando al inicio de la entrevista un poco con la CONAIE o con Lemías Isa, dependerá también un poco de cómo actuó el gobierno, los opositores que pudiera tener.
hoy por hoy creo que después de los hechos vergonzosos del domingo pasado en un canal público, porque igualmente tiene poder político en la relación pública, se usó para efectos de humillar, de denigrar a una persona, cosa que, bueno, afortunadamente la sociedad ha repudiado, ha rechazado, y finalmente nos quedan dos opciones. Una, es fundamental la presencia de no necesariamente la misma ley de comunicación que sabe el correalismo, pero tiene que haber un orden regulatorio sobre los medios de comunicación, lo digo abiertamente. Y dos, que la ciudadanía creo que ha llegado a un grado de madurez, y el repudio y el fracaso rotundo de esta aventura, digamos, televisiva, es la gran muestra de que estamos, yo creo que en un país con un poco más de madurez. Doctor Moreno, finalmente, este lunes empieza un paro campesino. Los agricultores están protestando porque lamentablemente los valores o los costos de producción que ellos tienen para sembrar una cuadra de arroz pues no les alcanza, porque el precio del arroz está prácticamente por los suelos. Entonces ellos están pidiendo que el gobierno los atienda. Ellos dicen que ya agotaron los recursos del diálogo, pero que lamentablemente no ha habido ninguna solución, ni siquiera se plantea buscar soluciones al problema, y ellos han decidido ir a un paro indefinido, amenazan con un paro indefinido el sector agropecuario del país. Bueno, vamos a ver el mano del ministro de Gobierno, en este caso siendo que el señor Monge está en este momento tratando su salud, y está a cargo del viceministro, que me parece un tipo muy interesante, el señor Castañer. Recordemos quién es su padre, creo que está vivo todavía el doctor Romero Castañer. Entonces es un tipo que tiene bastante conocimiento de política. Ahí viene la mano del ministro de Gobierno, ojalá. Y Lazo es un hombre cercano a los sectores productivos. Los son gente muy, muy próspera, muy apreciada, muy querida en la costa, San Borondón, por ejemplo, Coco Yunes, ex alcalde de San Borondón, un hombre arrocero. En la provincia de Los Ríos hay varios políticos también que vienen del mundo del arroz, que están muy vinculados y muy cercanos a los sectores productivos y empresariales de Guayaquil, sobre todo de la costa, donde Lazo ha tenido de alguna forma cercanía, y hay que tomar en cuenta que Lazo es el candidato, digamos, casi oficial de este sector de la sociedad. Así que aquí empezó, aquí ya termina el TikTok y empieza la política. Así que espero que el ministro de Gobierno tenga el tino suficiente y la habilidad para poder llegar a un acuerdo, porque al final del camino, bueno, un gremio como el arrocero, que es fundamental, porque es la garantía de alimentación, ¿no? Recuerden el rol que tiene el arroz en nuestra alimentación. Entonces creo que dependerá mucho, vamos a estar atentos y vigilantes y ver qué medidas o cómo sale el gobierno en este tema, el ministro de Gobierno, que no tiene corresponde. Doctor Moreno, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. A usted. Buenos días. Gracias al doctor Osvaldo Moreno, analista político aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.